Una noche, mientras recuperaba la conciencia en la habitación del hospital, escuché a mi propia hija negociar con un médico corrupto para declararme incapaz. No abrí los ojos, me quedé inmóvil, sintiendo como el frío de su ambición era más punzante que cualquier enfermedad. En ese instante, comprendí que mi mayor creación se había convertido en mi peor enemiga. Soy Leonor Moretti, una mujer que dedicó 50 años a levantar un patrimonio textil en Puebla, pensando que criaba a una sucesora digna. Hoy les contaré cómo mi esposo y yo transformamos nuestra supuesta fragilidad en una trampa mortal para desenmascarar una traición que casi nos cuesta la libertad. Si alguna vez sintieron que alguien de su confianza abusaba de su bondad, esta historia es para ustedes. Suscríbanse y acompáñenme hasta el final. He vivido toda mi vida en Puebla, en la casona que heredé de mis padres, pero mi historia comenzó mucho antes, en el corazón mismo de esta ciudad que me vio crecer. Nací en 1952, en el seno de una familia humilde que entendía el valor del sudor y la honra. Mi padre, don Esteban, era un carpintero de manos rudas y corazón noble. Mi madre, Esperanza, era una mujer incansable que aceptaba trabajos de costura para que nunca faltara un plato de frijoles en la mesa. Éramos 5 hermanos y a mí me tocó la responsabilidad de ser la mayor de las mujeres, una posición que me obligó a madurar antes de tiempo. Desde que cumplí los 14 años, mi refugio y mi escuela fue una vieja máquina Singer. Mi madre la había comprado de segunda mano en el mercado El Parián, y aunque el pedal rechinaba, para mí era el motor de nuestro futuro. Crecimos en el barrio de San José, un rincón de trabajadores donde la confianza era la moneda corriente. Las puertas de las casas permanecían abiertas de par en par hasta que la luna estaba alta, y el aire de las tardes siempre estaba impregnado del aroma reconfortante de los frijoles refritos y las tortillas recién salidas del comal. Mi madre solía repetirnos una lección que se me quedó grabada en el alma como un tatuaje. Una mujer debe saber defenderse sola en la vida. No se limitó a enseñarme a hilvanar telas. Me instruyó en el arte de llevar las cuentas con precisión de cirujano y me advirtió que jamás debía permitir que nadie pasara por encima de mi dignidad. Con esas herramientas en la maleta de mi carácter, llegué a los 18 años. Fue en 1970, durante las festividades de la Virgen de los Remedios, cuando conocí a Ricardo Moretti. Ricardo era un hombre íntegro, de esos que ya no se encuentran, dedicado a la venta de telas en el centro. Tenía unos ojos castaños que irradiaban una bondad profunda y una sonrisa capaz de desarmar mis miedos más antiguos. Nos casamos 2 años después en la parroquia de San José. Fue una ceremonia sencilla, pero cargada de una esperanza genuina, seguida de una fiesta en el patio de mis padres que se prolongó hasta que los primeros rayos del sol nos sorprendieron bailando. Nuestra vida matrimonial comenzó en una pequeña casa rentada de apenas 2 habitaciones en la colonia Centro. Él recorría las calles vendiendo telas al por mayor, mientras yo transformaba nuestra salita en un taller improvisado para confeccionar vestidos a las vecinas del barrio. Aquellos primeros años fueron una prueba de fuego. El dinero apenas alcanzaba para cubrir el alquiler y la comida más básica, pero compartíamos un hambre voraz de superación y un baúl lleno de sueños compartidos. En 1974, la alegría golpeó nuestra puerta con el nacimiento de nuestro primogénito, Adrián. 2 años más tarde llegó Marcos, y finalmente en 1979, cuando yo tenía 27 años, nació Silvia, nuestra única hija. Fueron tiempos de un cansancio infinito pero de una belleza ruda. Ricardo se entregaba a su labor desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y yo, tras dormir a los niños, me sentaba frente a la máquina de coser hasta las 2 o 3 de la madrugada, guiada solo por la luz de una lámpara amarillenta y la fe en que todo ese esfuerzo valdría la pena. La verdadera prueba llegó en 1982. La crisis económica golpeó a México como un mazo, y Ricardo perdió su empleo en la distribuidora de telas. Vi cómo muchas familias de nuestro barrio hacían las maletas para buscar el sueño americano, pero nosotros decidimos que nuestra batalla se libraría aquí, en nuestra tierra. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría nuestro destino para siempre.
Utilizando los escasos ahorros que habíamos protegido con tanto celo y un préstamo que nos concedió mi suegra, inauguramos nuestro propio negocio textil. Empezamos en un local diminuto en la calle 5 de Mayo, muy cerca del Mercado La Victoria. Era un espacio reducido, apenas media cuadra, con 2 máquinas de coser y un mostrador que el mismo Ricardo fabricó con sus manos de hijo de carpintero. Vendíamos telas por metro y yo pasaba las horas diseñando prendas para toda la familia. Los días eran una sucesión interminable de horas, y al principio las ganancias eran tan delgadas como un hilo, pero la constancia atrajo a la clientela. Ricardo demostró tener un talento natural para las finanzas y el trato con los proveedores, mientras que yo desarrollé un instinto agudo para elegir las texturas y entender los deseos de las mujeres que buscaban elegancia. Trabajábamos sin descanso, de lunes a domingo. Nuestra única pausa era la tarde del domingo para asistir a misa y dedicarle un suspiro de tiempo a nuestros hijos. Recuerdo a Silvia ayudándome a organizar los rollos de tela por colores, mientras sus hermanos hacían las tareas escolares en una mesa rústica al fondo del local. El negocio, regado con nuestro sacrificio, empezó a florecer. Para 1987, el pequeño local se nos quedó chico y nos mudamos a uno mucho más amplio en la misma calle. En 1990 alcanzamos el hito que tanto habíamos anhelado, compramos nuestra primera casa propia en la colonia La Paz. Era una construcción de 2 plantas con 3 recámaras y un patio generoso donde Silvia podía correr. Para mí, el tesoro de esa casa era un cuarto espacioso que convertí en mi santuario de trabajo, lleno de máquinas y telas de Tlaxcala. Mis hijos crecieron bajo el manto de nuestro ejemplo. Adrián decidió estudiar administración en la universidad, mostrando siempre una inclinación natural por los negocios de la familia. Marcos, por su parte, prefirió la ingeniería y buscó su propio camino en una empresa de la ciudad, aunque siempre estuvo presente cuando necesitábamos una mano firme. Silvia, mi niña, estudió diseño de modas. Todo indicaba que ella sería la heredera natural de mi pasión y mi legado en el mundo textil. Sin embargo, fue precisamente Silvia quien me propinó la primera gran herida en mi corazón de madre. En 2001, con 22 años recién cumplidos, llegó a casa desbordando una emoción que pronto se tornaría en amargura para presentarnos a su novio, Fabián. Tenía 24 años y se ganaba la vida vendiendo seguros. Al principio, Fabián nos pareció un joven encantador, era apuesto, tenía una oratoria fluida y sabía cómo ganarse nuestra simpatía. Pero con el paso de los meses, mis ojos, ya curtidos por la vida, empezaron a detectar grietas en su máscara. Fabián siempre encontraba una excusa elegante para no trabajar los fines de semana. Constantemente estaba envuelto en deudas y trataba a mi hija con una condescendencia que me revolvía el estómago, exigiéndole atención como si ella fuera una empleada y no su pareja. En más de una ocasión lo escuché levantarle la voz porque la cena no estaba servida a su antojo. Incluso llegué a oírle decir, con un tono cargado de veneno, que las mujeres no necesitaban estudiar tanto porque el mundo era de los hombres. Compartí mis temores con Ricardo, pero él, en su infinita bondad, me tachaba de desconfiada. Me decía que eran roces normales de juventud y que Silvia era ya una mujer adulta con derecho a cometer sus propios errores. Intenté advertir a mi hija, pero Silvia estaba cegada por un amor que la volvía sorda. En 2003 nos anunció su compromiso. Ricardo y yo, haciendo a un lado mis dudas, organizamos una boda magnífica en el Jardín Las Ánimas. Hubo mariachis, un banquete para 200 invitados y cada detalle que Silvia había soñado. Yo misma confeccioné su vestido, una obra de arte con encajes de Tlaxcala que me robó 3 meses de sueño. Aquel día, al verla sonreír, quise creer que mis presentimientos eran solo sombras de una madre sobreprotectora. Los primeros años del matrimonio parecieron transcurrir en una calma aparente. Vivían en una casa alquilada cerca de Lomas de Angelópolis. Fabián había conseguido un puesto vendiendo automóviles y Silvia colaboraba a medio tiempo conmigo en la empresa. La felicidad pareció completarse con la llegada de mis nietos, Mateo en 2005 y Valeria en 2007.
Ser abuela fue un bálsamo para mi alma, mientras el negocio seguía expandiéndose. Para 2008, nuestra marca ya contaba con 3 sucursales estratégicas en Puebla. Ricardo seguía al mando de la administración y la relación con los proveedores, mientras que yo mantenía el control creativo. Adrián ya estaba integrado al 100% en la operación tras terminar su carrera. Era, en apariencia, la época dorada de los Moretti. Estábamos unidos y la prosperidad nos sonreía. Fue entonces cuando nos mudamos a nuestra residencia actual en el fraccionamiento Zabaleta, una propiedad imponente de 3 niveles con un jardín que era el orgullo de Ricardo. Él mismo plantó rosales, bugambilias y un árbol de aguacate que cuidaba con devoción. Por dentro, la casa era un reflejo de nuestro éxito, muebles de madera fina traídos de Amozoc, una sala tapizada en terciopelo verde que exudaba elegancia y una cocina que era mi lugar favorito en el mundo. En esos años, Silvia y Fabián eran visitantes asiduos. Los domingos se volvieron una tradición. Silvia me acompañaba entre fogones mientras Fabián se instalaba en la sala a jugar cartas o ver televisión con Ricardo. El sonido de las risas de Mateo y Valeria corriendo por los pasillos llenaba cada rincón de la casa, ocultando el crujido de la traición que empezaba a gestarse. Empecé a notar que Fabián desarrollaba un interés malsano cada vez que la conversación rozaba temas financieros o propiedades. Sus preguntas eran de una precisión quirúrgica. Quería saber el valor de las casas, el estado de las cuentas bancarias y qué destino tendría el negocio en el futuro. Lo que al principio interpreté como curiosidad, pronto se reveló como una ambición desmedida e impertinente. Una tarde de domingo, en septiembre de 2008, mientras compartíamos un pozole en el comedor principal bajo la voz de fondo de Pedro Infante, la atmósfera cambió drásticamente. Todo parecía normal. Silvia había preparado agua de Jamaica y los niños nos hacían reír con sus ocurrencias escolares. De pronto, sin ninguna delicadeza, Fabián soltó una pregunta que nos dejó sin aliento. «Suegra, ¿ya han pensado en redactar su testamento?» A su edad, es fundamental tener todo bajo control para evitarse problemas legales después. Ricardo casi se atraganta y yo sentí como un frío extraño me recorría la espalda. Silvia, abochornada, intentó callarlo, pero Fabián insistió con esa superioridad que le daba su trabajo en los seguros, alegando que él sabía lo importante que era planificar el final. Le respondí con frialdad que ambos gozábamos de excelente salud y que ese tema se trataría cuando fuera oportuno. Esa noche, cuando se marcharon, Ricardo me confesó su inquietud. «No me gustó nada su tono, Leonor», me dijo. Parecía que estaba contando los días para que nos pase algo. Aunque intenté tranquilizarlo, por dentro yo sentía la misma punzada de sospecha. A los pocos días, Silvia apareció sola en el negocio y me pidió hablar en privado en la oficina del fondo. «Mamá, perdona a Fabián por lo del domingo», me dijo tras cerrar la puerta. No sé qué le pasó, estuvo muy fuera de lugar. Le pregunté si tenía problemas de bebida o de dinero, pero ella me juró que solo había sido un mal día en la oficina. No obstante, las semanas siguientes confirmaron que no era un incidente aislado. Fabián seguía lanzando dardos disfrazados de consejos. Un día, viendo fotos de nuestro viaje a Veracruz, comentó que era bueno que viajáramos ahora que todavía podíamos movernos solos, sugiriendo que pronto necesitaríamos a alguien de confianza para manejar nuestros bienes. Otra vez, cuando Adrián propuso abrir la 4ª sucursal, Fabián cuestionó quién se encargaría de todo si nosotros llegábamos a faltar, insinuando que el negocio requería sangre joven que ya conociera los movimientos. En octubre de ese año, Ricardo me trajo una noticia que me heló la sangre. El gerente del banco le había comentado, de manera informal, que alguien joven se había presentado identificándose como familiar para pedir información detallada sobre nuestras cuentas. Sabíamos que no eran nuestros hijos varones, eso dejaba solo a Silvia o a Fabián. Pero Silvia jamás se había interesado por los números. No tuvimos que esperar mucho para la siguiente movida. En diciembre, durante la celebración de la empresa, Fabián apareció con una carpeta de documentos como si fuera un obsequio navideño.
Eran formatos de testamento y actas de organización de bienes en caso de incapacidad. Lo hice para proteger su patrimonio, para que no los agarren desprevenidos, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ricardo, con una seriedad que pocas veces le había visto, le recriminó por actuar a nuestras espaldas. Fabián se limitó a decir que solo quería ayudar. Silvia permaneció en un silencio cómplice que me dolió más que cualquier palabra de su marido. Esa noche, la conversación entre Ricardo y yo fue definitiva. «Esto no son coincidencias, Leonor», sentenció él. «Fabián tiene la vista puesta en nuestro dinero y me aterra que Silvia sea parte de esto». Decidimos actuar antes de que fuera tarde. Consultamos al licenciado Mendoza, nuestro abogado de toda la vida, quien nos confirmó que estos comportamientos suelen ser el preludio de despojos familiares. Siguiendo su consejo de que es mejor prevenir que lamentar, en enero de 2009 firmamos nuestro primer testamento oficial. Establecimos que el negocio se repartiría equitativamente entre los 3 hijos, la casa de Zabaleta sería para Silvia por ser la única mujer, y nuestros ahorros se dividirían en partes iguales. Además, estipulamos que el cónyuge sobreviviente mantendría el control absoluto de todo hasta su fallecimiento. Mantuvimos el documento en secreto. Durante todo 2009, Fabián continuó con su asedio pasivo-agresivo, sugiriendo constantemente que Silvia debería tomar las riendas de las decisiones importantes. Los años 2010 y 2011 pasaron en una calma tensa. El negocio florecía, los nietos crecían brillantes y nosotros intentábamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo viajando y delegando tareas en Adrián. Sin embargo, la relación de mi hija se desmoronaba. Silvia llegaba a menudo con los ojos hinchados de tanto llorar, ocultando sus penas bajo excusas baratas. Fabián, por su parte, se refugió en el alcohol, y muchas veces era mi hija quien debía conducir de vuelta tras las cenas familiares. Finalmente, en 2012, Silvia se quebró y nos confesó que Fabián le era infiel con una colega. Lloró en mis brazos, en la cocina, como la niña pequeña que solía ser. Ricardo quería enfrentar a Fabián a golpes, pero lo detuve, lo primordial era rescatar a nuestra hija. A pesar de todo, Silvia decidió perdonarlo. Fueron a terapia y él pareció enmendarse por un tiempo, pero la confianza se había evaporado. Fabián se volvió un hombre resentido y su interés por nuestro capital se transformó en una obsesión. En 2013, empezó a presionar a Silvia para que invirtiera en negocios que él calificaba de Minas de Oro, un restaurante que sería el más lujoso de Puebla, una agencia de autos usados, una inmobiliaria. Ricardo investigó cada una de esas oportunidades y descubrió que eran, en el mejor de los casos, negocios mediocres y, en el peor, estafas mal disfrazadas que requerían garantías sobre nuestras propiedades. Fuimos claros con Silvia, ella era libre de invertir su propio dinero, pero el patrimonio familiar y las escrituras del negocio no se tocarían bajo ninguna circunstancia. En 2014, la salud de Ricardo empezó a flaquear. El diagnóstico de diabetes e hipertensión lo obligó a bajar el ritmo. Tenía 62 años y aunque su mente seguía siendo aguda, su cuerpo reclamaba el descanso que se le había negado por décadas. Delegamos más en Adrián y yo reduje mi presencia en las sucursales para cuidarlo. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Fabián dejó de lado las sutilezas y empezó a preguntar, casi a diario, cuánto faltaba para que hiciéramos valer nuestra herencia. Durante una reunión familiar con motivo del cumpleaños de Mateo, el ambiente, que debería haber sido festivo, se enturbió con una maniobra que me dejó un rastro de amargura en el alma. Fabián, con esa parsimonia que siempre utilizaba para ocultar sus verdaderas intenciones, me llevó a un rincón apartado del jardín y, bajando el tono de voz de manera conspiradora, soltó su veneno. «Suegra, ahora que la salud de don Ricardo está tan delicada, ¿no le parece que sería sensato que Silvia tomara un control más directo sobre el negocio?» Hizo una pausa, observándome con ojos que buscaban una debilidad. «Solo lo digo por si acaso llega a ocurrir algo imprevisto». Sentí una punzada de indignación, pero mantuve mi compostura.
Le respondí con una firmeza que no admitía réplicas, asegurándole que Ricardo estaba perfectamente lúcido, que solo atravesaba una etapa de cuidado preventivo y que, cuando llegara el momento de tomar decisiones trascendentales, lo haríamos bajo nuestros propios términos. Sin embargo, Fabián, lejos de retroceder, hundió más el cuchillo. «Es que ustedes ya son personas mayores, no se ofenda. A su edad, el reloj corre de otra manera y cualquier percance puede desestabilizarlo todo. Silvia debería estar ya preparada para manejar el timón de este patrimonio». Esa conversación me dejó un sabor metálico en la boca. No era una sugerencia aislada, era un patrón. Fabián estaba instalando la idea de que Ricardo y yo éramos muebles viejos que estorbaban en la estructura de nuestra propia creación, y lo que más me dolía era la sospecha de que estaba utilizando a mi propia hija como un eco de su ambición. En 2015, un pequeño incidente de salud puso a prueba nuestra resistencia. Una mañana, mientras revisaba unos inventarios en la oficina, Ricardo sufrió un mareo repentino. Adrián, actuando con la presteza que siempre lo ha caracterizado, lo trasladó de inmediato al hospital. Los médicos determinaron que se trataba de una descompensación de glucosa, nada que no pudiera controlarse con una medicación rigurosa y chequeos trimestrales. Cuando Silvia se enteró, llegó al hospital envuelta en una agitación que al principio confundí con preocupación filial. Pero sus primeras palabras en la habitación fueron una bofetada a mi esperanza. En lugar de preguntar por el bienestar de su padre, empezó a interrogarme sobre los protocolos en caso de una internación prolongada. ¿Quién firmaría los cheques de la nómina? ¿Quién tendría acceso a la caja de seguridad y si necesitábamos que ella custodiara los documentos notariales de la familia? Ricardo, aunque conectado a una vía intravenosa, la escuchaba con una mezcla de tristeza y rabia. Su propia hija lo estaba tratando como a un incapacitado antes de que los resultados médicos estuvieran listos. Con una voz débil pero cargada de autoridad, le dijo que aún era perfectamente capaz de gobernar su vida y sus bienes y que el día que necesitara ayuda, él mismo se encargaría de solicitarla. Esa noche, de regreso en la soledad de nuestra casa en Zabaleta, Ricardo me confesó algo que se clavó en mi pecho como una astilla. Leonor, Silvia ya no es la misma mujer que criamos. Fabián ha envenenado su juicio con ideas ajenas. Tenemos que estar alerta. Le pregunté a qué se refería exactamente, y su respuesta fue una advertencia que hoy resuena con una claridad profética. Siento que están en la orilla, esperando a que nos hundamos para repartirse los despojos de todo lo que levantamos con tanto sacrificio. En los meses siguientes, sus temores se materializaron en una serie de agresiones pasivas. Silvia se volvió obsesiva con nuestra medicación, no por cuidado, sino buscando cualquier signo de deterioro cognitivo. Nos preguntaba constantemente si habíamos actualizado el testamento y, con una insistencia que me erizaba la piel, sugirió que le entregáramos una copia de las llaves de la casa, por si ocurría una emergencia. Era el lobo pidiendo permiso para cuidar el redil. En octubre de 2015, Silvia convocó a una reunión familiar urgente. Llegó con Fabián, pero esta vez dejaron a los nietos con una niñera, lo que indicaba que no venían en calidad de familia. Se sentaron en nuestra sala principal con una rigidez profesional. Fabián extrajo una carpeta repleta de papeles y, con un tono que pretendía ser protector pero que sonaba a sentencia, declaró: «Suegros, hemos analizado profundamente la situación familiar y creemos que es el momento de ejecutar cambios estructurales». Ricardo, cruzando los brazos, les preguntó a qué cambios se referían. Silvia tomó la palabra, con la voz ensayada. Papá, mamá ya son mayores y han entregado su vida entera al trabajo. Creemos que ha llegado la hora de que se retiren por completo y permitan que la nueva generación tome el mando. Fabián añadió, sin pizca de vergüenza: nuestras investigaciones legales sugieren que lo más inteligente sería transferir la titularidad del negocio y de las propiedades a nombre de sus hijos ahora que están lúcidos. Así evitaremos complicaciones sucesorias e impuestos innecesarios. Yo mismo puedo gestionar todos los trámites legales.
Ricardo se puso de pie, su figura proyectando una sombra de mando que Fabián nunca lograría alcanzar. Les dejó claro que nosotros, y nadie más, decidiríamos el destino de nuestro patrimonio. No aceptaríamos presiones ni tutorías no solicitadas. Silvia intentó interrumpir apelando a una falsa preocupación, pero Ricardo fue implacable. Mientras respiremos y tengamos juicio, nosotros gobernaremos nuestros asuntos. El día que perdamos la capacidad, ya existen abogados y documentos legales que nos protegen. No necesitamos su intervención. Fabián, perdiendo su máscara de amabilidad, replicó que nuestra actitud era un desastre potencial para la familia dada nuestra avanzada edad. Yo no pude contener mi lengua ni un segundo más. Lo que no entiendo es esta prisa febril por despojarnos. Tenemos 63 y 62 años. No estamos en nuestro lecho de muerte. Si su preocupación fuera genuina, nos preguntarían cómo nos sentimos, no cómo pueden adueñarse de lo que hemos construido. Silvia rompió en un llanto que me pareció más de frustración que de dolor, pero Fabián reveló su verdadero rostro al exclamar: «El problema es que son unos egoístas. Han acumulado riqueza toda su vida, pero se niegan a compartirla con sus hijos cuando más apoyo necesitamos». Ricardo, herido en su orgullo de padre y de hombre, les exigió que abandonaran la casa de inmediato. Les advirtió que en nuestro hogar se nos trataría con respeto o no se nos trataría en absoluto. Se marcharon cargados de una furia sorda y durante semanas, el silencio fue absoluto. El vacío de Mateo y Valeria nos dolía, pero sabíamos que habíamos trazado una línea de fuego necesaria para nuestra supervivencia. La tensión se extendió por todo 2016. Silvia y Fabián mantuvieron una distancia glacial, apareciendo solo en los eventos estrictamente obligatorios. Las reuniones, antes ruidosas y alegres, se convirtieron en funerales de la confianza. Lo que más me desgarraba era ver a Mateo y Sofía notar la fractura. Sus preguntas sobre por qué sus padres siempre estaban serios al visitarnos eran puñaladas que yo intentaba suavizar con mentiras piadosas. Durante este periodo, Ricardo y yo regresamos al despacho del licenciado Mendoza. Incluimos cláusulas específicas para blindar nuestros bienes contra cualquier intento de manipulación en caso de incapacidad futura. Decidimos también otorgar mayores facultades operativas a Adrián, quien había demostrado una lealtad inquebrantable y un criterio empresarial sólido. Marcos también se mantuvo cerca, ofreciendo su apoyo técnico siempre que se requería. En marzo de 2017, Silvia vino a visitarme sola. Se sentó conmigo en la cocina, evocando sombras de la hija que solía ser, y se disculpó. «Mamá», me dijo con los ojos bajos, «me doy cuenta de que Fabián me presionó demasiado. No me di lo ofensivos que fuimos». Le pregunté si de verdad creía que éramos incapaces y ella aseguró que eran ideas que Fabián le infundía, basándose en historias de otras familias que lo habían perdido todo por falta de previsión. Quise creerle, quise que el perdón fuera el final de la historia, pero había algo en su cadencia, algo mecánico, que me hacía sospechar que seguía un guión diseñado para recuperar el acceso a nuestra confianza. Esa tregua se rompió en agosto de 2017. Ricardo tuvo que viajar a la Ciudad de México por unos cierres de contratos y me quedé sola 3 días. Al segundo día, mientras cuidaba las bugambilias, un hombre de traje oscuro se detuvo frente a la reja. Se presentó como agente inmobiliario. «Tengo entendido que están interesados en poner esta propiedad en el mercado», me dijo con una sonrisa profesional. «Mis clientes están dispuestos a hacer una oferta agresiva para cerrar pronto». Sentí que el mundo giraba. Le aclaré que la casa no estaba en venta y que jamás habíamos solicitado sus servicios. El hombre, desconcertado, me entregó una tarjeta donde, en el reverso, estaba escrito el número personal de Silvia con una nota manuscrita: «Interesados en vender pronto por motivos de salud familiar». Le arrebaté la tarjeta y le ordené que se fuera. Al regreso de Ricardo, la evidencia de la traición era insoslayable. Pero antes de que pudiéramos procesarlo,
recibí una llamada de la gerente de nuestro banco principal en la colonia La Paz. Doña Leonor, llamo para confirmar la solicitud de cierre de su cuenta maestra y la transferencia total de fondos a una cuenta nueva a nombre de su hija, me dijo la gerente con tono precavido. Una mujer que se identificó como Silvia Moretti llamó diciendo que ustedes estaban muy graves de salud y que ella asumiría la representación financiera a partir de ahora. El impacto fue como un golpe físico. Fuimos de inmediato al banco a poner candados de seguridad absoluta, especificando que solo nuestras firmas presenciales tenían validez. Esa noche, la confrontación con Silvia fue terminal. Al principio lo negó todo con una indignación fingida, pero cuando le arrojé la tarjeta del agente inmobiliario sobre la mesa, se desmoronó. Confesó que Fabián la manipulaba, que él le decía que nosotros estábamos perdiendo la memoria, que olvidábamos cosas y que era un acto de amor, tomar el control antes de que cometiéramos un error financiero irreparable. Patricia, ¿tú de verdad crees que tu padre y yo estamos perdiendo la razón? Le preguntó Ricardo con una voz que nacía del fondo de su decepción. Ella guardó un silencio que duró una eternidad antes de admitir que ya no sabía en qué creer, que Fabián la confundía. En ese instante comprendí que Silvia no era solo una víctima, era una cómplice pasiva porque le resultaba más cómodo creer en nuestra demencia que enfrentar la avaricia de su marido. Le dimos un ultimátum, o respetaba nuestra autonomía o tendría que elegir entre su esposo y nosotros. Blindamos cada contraseña, cambiamos cerraduras y actualizamos el testamento con una cláusula de caducidad de herencia. Cualquier heredero que intentara impugnar nuestra capacidad o tomar control de los bienes en vida, quedaría automáticamente fuera de la sucesión. En 2018, Ricardo se retiró oficialmente del día a día, dejando a Adrián al frente. Yo solo supervisaba los diseños de Tlaxcala ocasionalmente. Parecía que Silvia había aceptado las reglas y durante meses la tormenta pareció amainar. Pero en septiembre de 2018, los problemas cardíacos de Ricardo se agravaron. El estrés de los años y la decepción familiar le pasaron factura. Las reacciones fueron el espejo de las almas. Mientras Adrián y Marcos se volcaron en cuidados médicos y apoyo logístico, Silvia retomó su letanía de preguntas sobre documentos y poderes legales. Durante una revisión en octubre, Ricardo sufrió un síncope en la sala de espera. Fue un susto mayúsculo. Mientras él estaba en observación, Silvia me llevó al pasillo del hospital. Su rostro no reflejaba dolor, sino una urgencia burocrática aterradora. Mamá, Fabián y yo hablamos con un abogado. Dice que deben firmarnos un poder legal amplio ahora, antes de que papá quede incapacitado de verdad. Ustedes no quieren ver la realidad y alguien tiene que ser responsable. Tenemos nuestro propio abogado y nuestra voluntad es clara, le respondí, sintiendo que el último hilo de afecto se rompía. No necesitamos que Fabián contrate a nadie para nosotros. Al recibir el alta, Ricardo fue tajante. Leonor, ellos no ven a un padre enfermo, ven un cheque que todavía no pueden cobrar. Regresamos al despacho del licenciado Mendoza. Era hora de que nuestras consecuencias fueran tan definitivas como su traición. Para protegernos de este asedio silencioso, Ricardo y yo decidimos que nuestra respuesta debía ser tan meticulosa como la traición que enfrentábamos. Bajo la guía del licenciado Mendoza, establecimos una cláusula de hierro. Cualquier intento de impugnar nuestra capacidad mental requeriría el dictamen unánime de al menos 3 especialistas médicos independientes, ajenos a cualquier círculo de influencia de nuestros hijos. Pero no nos detuvimos ahí. Decidimos que era hora de que el patrimonio reflejara la lealtad y no solo el parentesco. Redistribuimos los activos de nuestra vida de una manera más justa. Adrián y Marcos, quienes habían caminado a nuestro lado con un respeto genuino, recibirían una parte significativamente mayor. Silvia no quedaría desamparada, pues el amor de una madre no se borra con tinta, pero su herencia sería considerablemente reducida, una consecuencia directa de su falta de escrúpulos.
Guardamos este documento bajo llave, sin decir una palabra a nadie. Queríamos observar los hilos de la ambición moviéndose en la oscuridad antes de que la verdad saliera a la luz. La oportunidad de observar la verdadera cara de Fabián y Silvia llegó en diciembre de 2018. Ricardo debía someterse a una intervención cardíaca menor. Aunque era un procedimiento rutinario, la anestesia general siempre conlleva un velo de incertidumbre. Toda la familia se congregó en el hospital. Mientras Adrián y Marcos permanecían a mi lado, compartiendo el peso de la espera, Silvia y Fabián se comportaban de una manera errática y distante. Se la pasaron en el pasillo, pegados a sus teléfonos. Al acercarme, palabras como incapacitado y poder legal flotaron en el aire con una frialdad que me heló la sangre. Cuando los cuestioné, se limitaron a decir que estaban gestionando asuntos laborales, pero sus miradas evitaban la mía. La máscara terminó de caer cuando Ricardo salió del quirófano y aún se encontraba bajo los efectos de la anestesia, sumido en un sueño profundo y vulnerable. Silvia se me acercó, con una urgencia que no nacía del amor, sino de la codicia. «Mamá, este es el momento ideal», me susurró, señalando una carpeta. «Debes firmar estos poderes legales ahora. Papá no se dará cuenta y así ya tendremos todo resuelto por si la situación empeora». No podía dar crédito a lo que escuchaba. Mi esposo, el hombre con el que había construido un imperio desde la nada, estaba inconsciente en una cama de hospital y su propia hija me pedía que lo traicionara en su momento de mayor fragilidad. «Lo que me pides es una infamia, Silvia», le respondí, sintiendo que mis palabras eran como bofetadas físicas. «Si tuvieras un gramo de decencia, estarías rezando por su salud, no calculando cómo arrebatarle el mando mientras duerme». Silvia se indignó, alegando que yo no entendía el peligro de nuestra edad y que el futuro de la familia caería en el caos sin su intervención. Le dejé claro que Ricardo y yo sabíamos perfectamente quiénes éramos y qué necesitábamos. Esa noche, cuando Ricardo recuperó la lucidez, le relaté lo sucedido. Sus ojos, antes cálidos, se volvieron de cristal. «Leonor, Silvia ya no es la hija que criamos», dijo con una voz que cargaba el peso de 1000 inviernos. «Ella ve nuestras crisis como oportunidades de saqueo». A partir de ese instante, tomamos la decisión más dolorosa de nuestra existencia: restringir el contacto con ella. El inicio de 2019 fue un desierto emocional. Aunque Ricardo se recuperó físicamente, la tristeza de la ruptura familiar era un peso constante. Extrañábamos a Mateo y Valeria, y nos dolía imaginar las mentiras que Silvia les estaría contando para justificar nuestra ausencia. Sin embargo, el destino nos envió una confirmación de que íbamos por el camino correcto. Marcos vino a visitarnos una tarde, y con mucha reserva. Nos confesó una llamada que había recibido de su hermana. Silvia había intentado reclutarlo para presionar a Ricardo y a mí, alegando que estábamos perdiendo nuestras facultades mentales y que era una responsabilidad filial tomar el control antes de que fuera tarde. Marcos, con la integridad que lo caracteriza, le respondió que no veía rastro de deterioro en nosotros. «Patricia me pidió que no dijeran nada, pero tienen derecho a saberlo», nos confió Marcos. «Está tratando de convencer a todos de que ustedes ya no son dueños de sus actos». Ricardo estalló en furia. No solo nos atacaba a nosotros, sino que intentaba envenenar el vínculo entre sus hermanos. Marcos añadió que Fabián incluso había contactado a un abogado especialista en casos de incapacidad para adultos mayores. Tenían un plan maestro de asedio. Regresamos con el licenciado Mendoza y ejecutamos 2 maniobras estratégicas. Primero, nos sometimos a baterías de exámenes cognitivos y neurológicos con los mejores especialistas de la Ciudad de México para documentar nuestra absoluta lucidez. Segundo, modificamos el testamento con una cláusula implacable. Cualquier heredero que intentara impugnar nuestra capacidad mental sin evidencia médica irrefutable sería desheredado de inmediato y su parte se repartiría entre los demás. Otorgamos poderes limitados a Adrián y Marcos solo para emergencias médicas extremas. Silvia quedó fuera de toda autoridad.
En mayo de 2019, confrontamos a Silvia en una comida a solas. Al principio negó sus maniobras, pero al verse acorralada por la confesión de Marcos, rompió en un llanto que ya no me conmovía. Confesó que Fabián la había convencido de que estábamos en negación sobre nuestra vejez. «Mamá, Fabián dice que es común que los ancianos no noten su propio declive», dijo ella, repitiendo las palabras de su marido como una autómata. «Dice que si esperamos a un accidente, será demasiado tarde». Comprendí que Silvia estaba sumergida en una niebla de gaslighting por parte de Fabián. Él la manipulaba para que dudara de sus propios ojos. Le dimos una última oportunidad, respeto absoluto o distancia definitiva. Ella prometió cambiar, pero las promesas de un traidor son humo. En octubre de 2019, mientras Ricardo cerraba negocios en Querétaro, me quedé sola en Zabaleta. Una tarde, mientras cocinaba, escuché el giro de una llave en la puerta principal. Pensé que era Ricardo, pero al salir al recibidor, encontré a Silvia y Fabián hurgando en los documentos privados de nuestro escritorio. Habían usado las llaves, de emergencia, para entrar como ladrones en su propia casa. «Solo estamos organizando lo que tienen pendiente», dijo Fabián con una calma cínica. «A veces se confunden con los papeles y queríamos ayudar». Silvia intentó fingir que habían entrado por preocupación al no recibir respuesta a sus llamadas, pero mi coche estaba en el garaje y las luces encendidas. Habían sacado escrituras y estados de cuenta. «Largo de mi casa ahora mismo», les grité, arrebatándoles las llaves de la mano. No son más que delincuentes revisando lo que no les pertenece. Fabián tuvo el descaro de llamarme paranoica mientras se retiraba. Ricardo, al enterarse, llegó a su límite. Decidimos blindar la casa, cambiamos todas las cerraduras, instalamos un sistema de cámaras de alta seguridad y redactamos un testamento nuevo y definitivo donde Silvia recibía solo una fracción mínima, mientras que el grueso de los bienes se destinaba a Adrián, Marcos y un fideicomiso protegido para nuestros nietos. El 2020 y la pandemia trajeron un silencio necesario. Nos aislamos en nuestra fortaleza, disfrutando de nuestra mutua compañía, leyendo y recordando nuestros años de lucha. Pero en agosto, la salud de Ricardo flaqueó nuevamente. La fatiga y la arritmia regresaron con fuerza. Silvia, predecible como una sombra, volvió al ataque telefónico. Sugería vender la casona de Zabaleta para mudarnos a un departamento pequeño, alegando que ellos podrían administrar el excedente de dinero por nuestro bien. Su audacia no tenía límites. En septiembre, tras un episodio de arritmia severa que nos llevó a urgencias, Silvia se presentó en el hospital. Sus preguntas no fueron para el cardiólogo, sino para saber si su padre había mostrado confusión mental durante el ataque. Los médicos confirmaron su perfecta lucidez, pero ella insistía en buscar una grieta en su mente. Fabián intensificó su presencia, visitándonos casi a diario bajo el pretexto de cuidarnos, pero sus ojos no buscaban nuestro bienestar, sino cualquier olvido o error que pudiera usar en nuestra contra. Una tarde, en la cocina, se me acercó con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Suegra, he notado que ustedes se confunden con las fechas y olvidan cosas recientes. Deberían dejarnos manejar sus citas y medicamentos antes de que cometan un error grave». Me mantuve firme, dueña de mi espacio y de mi verdad. Ricardo y yo ya no éramos las víctimas que ellos esperaban encontrar. «Es que a su edad es perfectamente normal que empiecen a tener pequeños olvidos, suegra. Ustedes no se están dando cuenta, pero nosotros hemos notado que repiten las mismas historias una y otra vez, o que se confunden con los días de la semana», dijo Fabián con esa voz melosa que pretendía ser compasiva. Era una mentira flagrante. Ricardo y yo estábamos perfectamente lúcidos, organizados y dueños de nuestras facultades. Fabián estaba fabricando una realidad alterna, inventando lagunas mentales que no existían para justificar su hambre de control. Estaba preparando el terreno, sembrando la duda para que, cuando llegara el momento, nadie cuestionara su golpe de mano.
En octubre de 2020, Silvia apareció en casa con un obsequio que apestaba a vigilancia. Nos entregó un organizador de pastillas complejo, casi tecnológico, y se ofreció con una insistencia sospechosa a venir cada mañana para ayudarnos a separar la medicación de Ricardo. También instaló un calendario enorme en la cocina, exigiendo que anotáramos cada cita médica y ofreciéndose como nuestra sombra en cada visita al doctor. Comprendí de inmediato que lo que Silvia buscaba no era nuestra comodidad, sino acceso ilimitado a nuestra intimidad. Quería estar presente en cada consulta para actuar como intérprete de una supuesta demencia, buscando cualquier comentario casual de un médico que pudiera retorcer a su favor. Agradezco el gesto, Silvia, pero tu padre y yo preferimos gestionar sus medicinas como siempre lo hemos hecho. Si alguna vez necesitamos que alguien nos lleve al médico, te lo haremos saber, le dije, manteniendo una calma glacial. Mamá, estás siendo muy terca, replicó ella, y por primera vez vi en sus ojos una chispa de desprecio. Es natural que a su edad necesiten apoyo. No hay nada de malo en aceptar que ya no pueden solos. Aceptaremos ayuda cuando sea necesaria y se la pediremos a las personas en quienes confiamos plenamente. Por ahora no es el caso, sentencié. Silvia se marchó desbordando una furia contenida, y esa misma noche recibimos una llamada de Fabián. Nos acusó de ser soberbios y afirmó que nuestra negativa a ser ayudados era, en sí misma, una señal clara de que nuestro juicio estaba nublado. En noviembre de 2020, la audacia de ambos alcanzó un nivel intolerable. Teníamos una cita de rutina con el cardiólogo. Al llegar a la clínica, nos encontramos con Silvia y Fabián instalados en la sala de espera. Ante mi sorpresa, Silvia afirmó que había llamado al hospital y que le habían dado permiso para asistir como apoyo familiar. Era otra mentira burda. Debido a las restricciones de la pandemia, solo se permitía un acompañante por paciente. Al indagar en recepción, la verdad salió a la luz. Silvia había llamado fingiendo que su padre padecía graves problemas de memoria y que ella era indispensable para procesar las instrucciones médicas. Ricardo, herido en su dignidad, se enfrentó al personal y a su propia hija. Dejó claro que era un hombre capaz y que Silvia no tenía autorización alguna para acceder a su historial clínico. La expulsión de la sala de espera fue humillante para ella, pero necesaria para nosotros. Tras la cita, la confrontación fue inevitable. Si realmente te preocuparas por nosotros, ¿respetarías nuestra autonomía en lugar de andar inventando diagnósticos en las clínicas?, le espetó Ricardo. Fue entonces cuando tomamos la medida más drástica hasta ese momento. Le prohibimos la entrada a nuestra casa y a nuestras citas médicas hasta que demostrara un respeto absoluto por nuestra privacidad. Silvia se marchó entre sollozos, pero en los días siguientes, el teléfono no dejó de sonar. Familiares y amigos llamaban consternados. Silvia había esparcido su versión. Éramos dos ancianos paranoicos que perdían la razón y que la habían echado sin motivo. Decidimos que la transparencia era nuestro único escudo. Convocamos a Adrián y a Marcos y les revelamos la magnitud del asedio. Les mostramos los documentos, los intentos de suplantación en el banco y las grabaciones de las cámaras de seguridad. Mis hijos se quedaron lívidos. Jamás imaginamos que Silvia llegara a este extremo, dijo Adrián, con la voz cargada de decepción. Si lo hubiéramos sabido, la habríamos frenado hace mucho. El inicio de 2021 fue un remanso de paz sin la presencia de Silvia. Pero en marzo, el destino nos golpeó con fuerza. Una mañana, Ricardo se desplomó con un dolor opresivo en el pecho. Fue un infarto severo. La cirugía de emergencia duró 6 agónicas horas en las que Adrián y Marcos fueron mis pilares. Llamé a Silvia. A pesar de todo, la sangre llama. Llegó al hospital deshecha y por un instante quise creer que su dolor era puro, que la ambición se había disuelto ante el miedo a la muerte. Parecía que la tragedia nos devolvía la unidad. Ricardo sobrevivió, pero los médicos advirtieron que el camino de vuelta sería largo y tortuoso. Cuidados intensivos, hospitalización y una rehabilitación estricta.
Sin embargo, en cuanto Ricardo fue trasladado a una habitación regular, el buitre que Silvia llevaba dentro despertó. Empezó a interrogar a los especialistas buscando cualquier rastro de daño cerebral derivado del infarto. Insistía en que su silencio era confusión y que su cansancio era deterioro cognitivo, ignorando que cualquier hombre que acaba de ser operado del corazón necesita silencio para sanar. Una tarde, mientras Ricardo dormía, Silvia me arrastró al pasillo. «Mamá, este es el momento de revisar los documentos. Si papá queda con secuelas permanentes, alguien debe estar listo para tomar el mando. No podemos esperar a que ocurra otro desastre». «Tu padre va a recuperarse», le respondí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. «No tomaremos decisiones legales en un pasillo de hospital mientras él lucha por su vida». Silvia no se detuvo. Al regresar a casa, intentó instalarse en nuestra rutina bajo el pretexto de cuidarlo, queriendo supervisar cada gramo de sal y cada miligramo de medicina. Ricardo, con la sabiduría que dan los golpes, le agradeció el gesto, pero dejó claro que yo era su única enfermera. «Tu madre me ha cuidado durante 50 años, Silvia. Si ella necesita ayuda, yo mismo contrataré a un profesional», le dijo Ricardo, cerrando la puerta a su intromisión. La tensión alcanzó su punto máximo en julio de 2021. Silvia se presentó sin previo aviso con un hombre al que presentó como el Dr. Ramírez, un amigo suyo que venía a evaluar la recuperación de Ricardo. Fue una emboscada. Ricardo, indignado, expulsó al impostor de su hogar, reafirmando que ya tenía un equipo médico de primer nivel y que no aceptaría evaluaciones clandestinas. Fue tras este incidente que modificamos el testamento por última vez. Silvia recibiría únicamente la propiedad donde vivía. El resto de nuestro legado sería para quienes nos habían tratado con honor. Incluimos una carta detallada con cada intento de manipulación que habíamos sufrido. Pero el golpe final llegó en diciembre de 2021. Una neumonía complicó el estado de Ricardo, devolviéndolo al hospital. Esta vez, la infección causó una desorientación temporal, un síntoma común en pacientes mayores con su historial. Ricardo no me reconocía a ratos, hablaba con fantasmas del pasado. Era el escenario que Silvia había estado esperando años. «Mamá, es hora de aceptar la realidad. Papá ya no está ahí», y me dijo en la cafetería del hospital con una frialdad aterradora. «Necesitamos un poder legal total. Si ustedes no son capaces de reconocer que necesitan ayuda, las decisiones se van a tomar por ustedes, legalmente». Esa amenaza velada de un juicio de interdicción fue la gota que colmó el vaso. Comprendí que mi propia hija estaba dispuesta a declararnos legalmente muertos en vida para quedarse con las llaves del reino. Esa misma noche llamé al licenciado Mendoza. «Señora Leonor», me dijo el abogado, «ustedes han sido muy inteligentes al documentar cada ataque durante estos años. Estamos listos para que esto no sea una derrota, sino una consecuencia. Si ella intenta iniciar cualquier proceso legal, señora Leonor, tenemos toda la evidencia acumulada para demostrar que sus motivaciones no son genuinas, sino puramente económicas», me aseguró el licenciado Mendoza con esa voz firme que me devolvía la calma. «No estamos ante una hija preocupada, sino ante una estratega fallida». El abogado fue tajante, debía blindar el hospital. Siguiendo sus instrucciones, hablé con el equipo médico para dejar una orden irrevocable. Silvia no tenía autorización alguna para recibir informes, consultar expedientes o, mucho menos, tomar decisiones sobre el cuidado de Ricardo. Solo yo, como su esposa y apoderada, tenía la última palabra. Afortunadamente, tras una semana de angustia en la que el aire del hospital parecía cortarme la piel, Ricardo empezó a emerger de la bruma. La infección cedió ante los antibióticos y poco a poco, sus ojos recuperaron ese brillo de inteligencia que tanto me había hecho falta. Empezó a reconocerme, a orientarse en el tiempo y a retomar el hilo de nuestra realidad. Cuando estuvo lo suficientemente lúcido para procesar la verdad, le conté las pretensiones de Silvia de declararlo incapaz.
Ricardo cerró los ojos y un suspiro cargado de siglos de decepción escapó de su pecho. Leonor, Silvia solo está esperando que me muera o que pierda la razón para despedazar lo que construimos, me dijo con una tristeza gélida. Es un trago amargo, pero ya no podemos ignorar el veneno que corre por sus venas. Decidimos que la vigilancia sería extrema. Al recibir el alta, Ricardo estaba lúcido, pero su cuerpo era una sombra de lo que fue. Contratamos a una enfermera profesional para sus terapias y medicamentos, e instalamos un sistema de alerta médica en toda la casa. Silvia, con una audacia que ya no me sorprendía, se ofreció a coordinar a la enfermera. Se lo negamos rotundamente. No iba a permitir que el lobo vigilara al pastor. En febrero de 2022, la traición subió un peldaño más. Durante una cita de control, nuestro cardiólogo nos reveló que una mujer, identificándose como nuestra hija, había llamado para preguntar si Ricardo tenía algún diagnóstico oficial de demencia o deterioro cognitivo que pudiera invalidar su capacidad legal. Ricardo, herido en lo más profundo de su orgullo, le aclaró al médico que nadie tenía permiso para husmear en su mente. Al confrontarla, Silvia intentó cubrirse con el manto de la piedad filial. Papá, estuviste semanas confundido. Es natural que quieras saber si tu cerebro se recuperó del todo. Solo quería asegurarme de que estás bien. Si tuvieras dudas, podrías habérmelo preguntado a la cara, le espetó Ricardo. Pero preferiste investigar a mis espaldas, buscando un papel que me quitara mis derechos. Nadie tiene permiso para hurgar en mi salud como si fuera un expediente policial. Ya no podíamos más. El licenciado Mendoza redactó una carta formal de advertencia. Si Silvia volvía a intentar obtener información médica o financiera de forma ilícita, iniciaríamos acciones legales por acoso e invasión a la privacidad. Cuando recibió la misiva, Silvia irrumpió en casa desbordando una indignación hipócrita. Es ridículo que amenacen a su propia hija con abogados solo por preocuparse. Gritó, con la cara roja de ira. Preocuparse es preguntar cómo me siento, Silvia, le respondió Ricardo con una dignidad implacable. Lo que tú haces es buscar armas para usarlas en mi contra. Durante marzo y abril, el silencio de Silvia fue una bendición tensa. Ricardo recuperaba fuerzas bajo mi cuidado y la vigilancia de la enfermera. Ella venía una vez por semana, formal, breve, como si estuviera midiendo el terreno antes de un asalto final. Y ese asalto llegó en mayo, cuando Ricardo empezó con cefaleas insoportables. Una tomografía reveló un pequeño aneurisma cerebral, una secuela silenciosa del infarto anterior. La noticia del aneurisma fue como un balde de agua helada. Adrián y Marcos se volcaron en apoyo, pero Silvia empezó a interrogar al doctor sobre las probabilidades estadísticas de una ruptura. No preguntaba cómo evitarla, sino que tan rápido ocurriría el desenlace. Estaba calculando el tiempo de vida de su padre como quien cuenta los segundos de una subasta. En junio, un episodio menor debilitó a Ricardo, dejándolo cansado y con leves dificultades para articular palabras. Silvia se instaló en casa como un buitre, observando cada pausa en su habla, cada olvido de una fecha irrelevante. Mamá, papá está peor de lo que admites. Necesita una evaluación neurológica seria, insistía, ignorando que el doctor ya nos había advertido que esa fatiga era normal. En julio, la osadía de Silvia no tuvo límites. Trajo al doctor Fuentes, un supuesto especialista, para examinar a Ricardo sin previo aviso mientras él descansaba en el jardín. Ricardo, con una lucidez que cortaba como un cuchillo, lo expulsó de su propiedad. Si mi hija quiere una segunda opinión, que me lo pida, le dijo al intruso. Mientras tanto, deje de entrar en mi casa como si fuera un hospital público. Esa noche, Ricardo me tomó de la mano. Leonor está buscando un médico que firme mi sentencia de muerte civil. Quiere un diagnóstico de demencia a cualquier precio. Blindamos nuestra voluntad una vez más. Firmamos un testamento vital y realizamos evaluaciones con 3 médicos independientes que confirmaron la plena capacidad de Ricardo.
Pero en agosto de 2022, el destino nos dio el golpe más duro. Un sangrado cerebral dejó a Ricardo en coma tras 8 horas de cirugía. Mientras él luchaba en esa penumbra, Silvia mostró su verdadera naturaleza. Tras un mes sin que él despertara, me llevó a la cafetería del hospital con una frialdad que me erizó la piel. «Mamá, tienes que ser realista. Papá ya no va a volver. Mantenerlo aquí es un gasto inútil que acabará con todos nuestros ahorros. Deberíamos trasladarlo a un asilo y tú deberías reorganizar tu vida. Tu padre se queda en el mejor hospital mientras haya un suspiro de esperanza», le respondí, sintiendo que mi amor por ella se terminaba de evaporar. «El seguro no cubre todo, mamá. Y mientras él esté así, nadie puede tocar el negocio ni las propiedades. Alguien tiene que hacerse cargo. Alguien tiene que poder firmar cheques y tomar el control». Ahí estaba la verdad desnuda. No le importaba la vida de su padre, le estorbaba su agonía porque le impedía acceder al botín. Quería que yo firmara documentos de cesión total mientras su padre aún estaba caliente en una cama de hospital. «Ricardo dejó instrucciones claras y yo tengo todo el poder legal que necesito», le dije, poniéndome de pie. «No voy a entregarte las llaves de nuestra vida solo porque tienes prisa por heredar». Silvia se marchó furiosa, pero yo sabía que su siguiente movimiento sería el más desesperado de todos. La guerra ya no era por el dinero, era por nuestra dignidad. Durante el segundo mes en que Ricardo permaneció sumido en el coma, Silvia intensificó su asedio, transformando mi vigilia en un desfile de presiones calculadas. Ya no venía sola, ahora traía consigo a supuestos expertos que, según su narrativa, me ayudarían a entender la realidad que yo me negaba a ver. Un día apareció con un contador, un hombre de números fríos que desglosó ante mí el costo semanal de mantener a Ricardo en cuidados intensivos. Con una falta de tacto que rozaba la crueldad, sugirió que lo más prudente para el patrimonio familiar sería trasladar a mi esposo a una institución de bajo costo, un depósito de cuerpos donde su vida se apagaría entre sombras. Otro día, la escolta fue un abogado especializado en incapacidades. Con un tono de voz ensayado para proyectar una falsa seguridad, me explicó las supuestas ventajas de firmar documentos que otorgaran a Silvia autoridad total sobre los asuntos de Ricardo. Me aseguró, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que estos poderes eran temporales y revocables. Pero yo recordaba cada palabra, cada precaución que Ricardo y yo habíamos tomado con el licenciado Mendoza precisamente para evitar que un buitre se aprovechara de nuestra vulnerabilidad. «Mi esposo ya dejó instrucciones precisas sobre su cuidado y sus bienes», le dije al abogado, sintiendo cómo mi paciencia se transformaba en una armadura. «No necesitamos documentos adicionales redactados a las prisas». El hombre insistió, alegando que los documentos anteriores no cubrían un escenario de coma prolongado y que, sin una firma nueva, yo me enfrentaría a un laberinto legal paralizante para manejar el negocio o las propiedades. Era evidente que Silvia le había dictado el guión, pero ella olvidaba que yo no era una espectadora pasiva, sino la arquitecta de ese patrimonio. Le advertí que cualquier cambio pasaría primero por la revisión de nuestro abogado de confianza, el licenciado Mendoza. Ante su insistencia sobre la urgencia y los costos de la espera, me mantuve firme, lúcida y dueña de mi silencio. En septiembre, tras 6 semanas de oscuridad, ocurrió el milagro que Silvia tanto temía. Una mañana, mientras le leía el periódico como si él pudiera responderme, Ricardo movió los dedos de su mano derecha. El corazón me dio un vuelco. Al llegar el médico, Ricardo abrió los ojos. No podía hablar debido a la intubación, pero su mirada estaba presente, conectada, y me reconoció al instante. Los doctores estaban eufóricos, era una señal de resiliencia asombrosa. Sin embargo, cuando llamé a la familia, las reacciones fueron el espejo de sus almas. Adrián y Marcos lloraron de alegría, Silvia, en cambio, llegó al hospital con una sombra de preocupación en el rostro que no lograba ocultar. La recuperación fue un proceso lento.
Al retirarle el tubo, sus palabras eran confusas, un hilo débil de pensamiento que intentaba reanudar la marcha. El coma había dejado huellas, lagunas en la memoria reciente, desorientación con las fechas y una lentitud procesal que demandaba paciencia. Silvia, lejos de celebrar la vida, se dedicó a inventariar las debilidades. En sus visitas, no buscaba el afecto de su padre, sino la confirmación de su declive. «Papá, ¿recuerdas dónde pusiste las escrituras originales de la casa?», le preguntó una tarde, aprovechando un momento de fatiga. «Mamá ha tenido muchos problemas manejando todo sola. Queremos que todo esté en orden». Ricardo la miró con una confusión que me partió el alma y le preguntó para qué necesitaba esa información. Silvia retrocedió, fingiendo una preocupación por mi carga de trabajo, pero yo sabía que estaba testeando los muros de su memoria, buscando una grieta para declarar que su mente era una ruina. En octubre, regresamos finalmente al fraccionamiento Zabaleta. Tener a Ricardo en casa era un milagro que yo protegía con ferocidad. Silvia, bajo el disfraz de hija abnegada, intentó tomar el control de la intendencia médica. Quería contratar a sus propias enfermeras y supervisar cada movimiento. Le agradecí la oferta con la cortesía de quien conoce al enemigo, pero le aclaré que mi equipo profesional ya estaba instalado. «Mamá, no tienes edad para este desgaste», insistió ella. «Papá no es el mismo. A veces se pierde, a veces olvida lo importante. ¿Qué harás si hay una emergencia y te bloqueas?». Era cierto que Ricardo tenía momentos de bruma, pero su esencia permanecía intacta y mejoraba cada día. Silvia, sin embargo, solo veía lo que podía usar como evidencia de incapacidad. En noviembre, ocurrió el evento que cambió el curso de esta historia. Ricardo dormía y yo estaba en el jardín, cuidando los rosales, cuando escuché el motor de un coche. Eran Silvia y Fabián. Entraron con sus llaves de emergencia creyendo que yo no estaba, pues mi auto estaba en el taller. Se quedaron en la sala, a pocos metros de donde yo me encontraba, oculta por los ventanales y el follaje. Lo que escuché fue una bofetada de realidad que heló mi sangre para siempre. «¿Ya tienes listo lo del certificado?», preguntó Fabián con un tono mercantil. «Sí», respondió Silvia con una frialdad que me dio náuseas. El doctor Salcedo aceptó. Por 5.000 pesos redactará un informe donde declara que mi papá sufre una incapacidad mental severa e irreversible. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi hija había puesto precio a la muerte civil de su propio padre. «Con ese certificado», continuó Silvia, «el abogado dice que conseguiremos el poder legal completo en una semana. Mi mamá no podrá hacer nada, la presentaremos como una anciana que también necesita tutela. En cuanto tenga el poder, pondré la casa en venta inmediatamente. Vale 2 millones de pesos. Les compraremos algo pequeño y nos quedaremos con la diferencia». «¿Y las cuentas?», inquirió Fabián. «Las transferiré todas a mi nombre. El abogado dice que mientras lo justifique como gastos de cuidado, puedo manejar el dinero a mi antojo. Mi papá nunca volverá a ser el de antes, y aunque mejore, ¿quién le va a creer a un viejo confundido que salió de un coma? El martes tengo la cita con Salcedo y el viernes presentamos los papeles. Para el lunes siguiente, el control será mío». Escuché cómo se preparaban para salir y regresé al jardín, actuando como si el sol hubiera sido mi única compañía. Silvia salió a saludarme con un beso Judas y una sonrisa que me provocó un escalofrío. Por dentro, mi dolor se había transformado en algo nuevo, una determinación cortante como el cristal. Esa noche, se lo conté todo a Ricardo. El silencio que siguió fue el más pesado de nuestros 50 años de matrimonio. Cuando finalmente habló, su voz no era la de un enfermo, sino la del estratega que levantó un imperio. «Leonor, ella cree que somos muebles viejos e indefensos», me dijo con una lucidez implacable. «Pero se equivoca. Si ella quiere un proceso legal basado en un fraude, se lo vamos a dar. Vamos a dejar que ejecute su plan, que mienta ante la ley y que firme su propia sentencia.
Esto no es venganza, Ricardo, es consecuencia. Acordamos nuestra estrategia. Dejaríamos que Silvia se hundiera en su propia ambición, documentando cada paso del fraude para que, cuando intentara dar el golpe final, se encontrara con la justicia que ella misma había invocado. Si ella lograba obtener ese poder legal basándose en diagnósticos fabricados, no solo podríamos anularlo después, sino que tendríamos la base perfecta para presentar cargos criminales por fraude procesal, me explicó Ricardo con una frialdad que me devolvió la entereza. Quiero que Silvia se sienta segura. Quiero que crea que su plan maestro funcionó y que sus padres, a los que considera acabados, cayeron en su trampa. Solo cuando esté en la cima de su arrogancia, le enseñaremos que nunca estuvo a nuestra altura. Decidimos que nuestra mejor arma sería el silencio. Fingiríamos una ceguera absoluta ante sus maniobras, permitiéndole avanzar por el camino que ella misma estaba cavando hacia su propia ruina. Sin embargo, no podíamos ser imprudentes. Bajo la supervisión del licenciado Mendoza, iniciamos una operación de rescate de nuestro patrimonio en la más estricta confidencialidad. Al día siguiente, nos reunimos con Mendoza. El abogado estaba lívido al escuchar los detalles. Lo que Silvia y Fabián planean es un catálogo de delitos: fraude, falsificación de documentos públicos, abuso patrimonial contra adultos mayores y robo, sentenció. Podemos dejarlos actuar para que el delito se consume y la evidencia sea irrefutable, pero debemos proteger el capital real antes de que ella toque la primera cuenta. Ejecutamos una estrategia quirúrgica. Movimos el grueso de nuestros activos, ahorros de 50 años y propiedades clave, a nuevas estructuras legales y cuentas que Silvia desconocía por completo. En las cuentas que ella rastreaba, dejamos solo migajas, cantidades testimoniales que calmaran su hambre inicial sin poner en riesgo nuestro legado. Además, contratamos a un investigador privado especializado para documentar cada paso, sus entradas y salidas, sus reuniones con el doctor Salcedo y sus conversaciones con ese abogado cómplice que se prestaba a la infamia. Durante la semana siguiente, nuestra casa en Zabaleta se convirtió en un escenario de teatro. Silvia venía casi a diario, portando esa máscara de hija devota y solícita que antes me conmovía y que ahora me causaba náuseas. El martes, cumpliendo su agenda criminal, acudió a su cita con el doctor Salcedo. Nuestro investigador registró todo. Obtuvimos un audio nítido donde se escuchaba a Silvia negociar el precio de la mentira: 5.000 pesos por un certificado que declaraba la muerte civil de su padre. El viernes, Silvia presentó los documentos fraudulentos ante el juzgado, solicitando la tutela urgente. Basándose en la firma de Salcedo, el juez otorgó un poder legal temporal. Esa noche, Silvia llegó a casa con una carpeta bajo el brazo y una expresión de triunfo mal disimulada. Nos dijo, con una condescendencia que pretendía ser alivio, que finalmente tenía la autoridad legal para ayudarnos con las finanzas mientras Ricardo seguía recuperándose. Ricardo actuó con una confusión fingida, preguntando mansamente qué significaban esos papeles, mientras yo le agradecía con una voz quebrada que ocultaba mi desprecio. Silvia estaba eufórica. Creía que tenía el mundo en sus manos. El sábado trajo a un agente inmobiliario para tasar la casa, inventando que era un requisito para un nuevo seguro. El domingo, puso frente a Ricardo una pila de documentos bancarios para reorganizar las cuentas. Ricardo firmó todo con una mano que fingía temblor, pero lo que Silvia no sabía era que estaba firmando el control sobre bóvedas vacías. El lunes por la mañana, Silvia corrió al banco para ejecutar el saqueo. Imaginé su rostro al descubrir que las cuentas que ella creía repletas de millones solo contenían unos cuantos miles de pesos. Llegó a Zabaleta por la tarde, alterada, con los ojos inyectados en una ambición frustrada. ¿Dónde está el dinero, papá?, preguntó, perdiendo por fin la compostura. Falta casi todo el capital. ¿Qué hiciste con las cuentas principales? Ricardo, dueño de un autocontrol implacable, actuó con desorientación. No entiendo de qué hablas, hija.
El dinero debe estar donde siempre ha estado. Tal vez el banco cometió un error. Yo intervine con una ingenuidad calculada, preguntándole por qué le urgía tanto el dinero si su única intención era cuidarnos. Silvia empezó a registrar la casa como una posesa, abriendo cajones, revisando el escritorio de Amozok y buscando documentos escondidos. Su desesperación crecía a medida que pasaban las semanas y no encontraba rastro de la fortuna que sabía que existía. Para diciembre de 2022, la máscara de Silvia se había desintegrado por completo. Era agresiva, impaciente y cínica. «Yo tengo el poder legal aquí», me gritó una tarde. «Tengo derecho a saber dónde están los activos reales del negocio. Dime dónde escondieron el dinero. Si tienes el control legal, entonces usa tus facultades para encontrarlo», le respondí con una calma que la desquiciaba. «Nosotros ya te dimos todo lo que tenemos». Durante los primeros meses de 2023, su frustración se tornó en una crueldad metódica. Contrató a su propio contador, quien le confirmó que el capital se había evaporado justo antes de que ella tomara el mando. Empezó a acusar a sus hermanos, Adrián y Marcos, de haber robado a sus propios padres. Los muchachos, siguiendo nuestro plan, respondieron con un silencio digno que alimentaba su paranoia. En febrero, Silvia tomó la decisión más oscura. Intentó internar a Ricardo en una institución para pacientes con demencia senil avanzada. Quería sacarlo de casa para registrar cada centímetro de la propiedad sin testigos y, posiblemente, para quebrar su espíritu. «Mamá, tú ya no eres capaz de cuidarlo», me dijo, con un tono amenazante. «Necesitas supervisión profesional constante. He buscado un lugar donde estará bien protegido». Ricardo se opuso con una firmeza que Silvia calificó de delirio de grandeza. Ella nos advirtió que, con su poder legal, no necesitaba nuestro consentimiento. «Yo soy la autoridad aquí, mamá. Si no cooperas, pediré una orden judicial para que se lo lleven por la fuerza». Esa amenaza contra la libertad de Ricardo fue la señal definitiva. En marzo, Silvia presentó la petición legal para el internamiento forzado, adjuntando el certificado falso de Salcedo y testimonios de vecinos que ella misma había manipulado. «Ha ido demasiado lejos, Leonor», me dijo Ricardo. «Ahora no solo quiere nuestro dinero, quiere nuestra libertad. Es momento de bajar el mazo». Llamamos al licenciado Mendoza. Teníamos grabaciones, vídeos, testimonios de los médicos reales y la ruta del dinero protegida. Sin embargo, Ricardo quería que la lección fuera imborrable. «Quiero que llegue hasta el final de su mentira. Quiero que sienta que ha ganado, para que la caída sea eterna», sentenció mi esposo. La audiencia definitiva se fijó para abril de 2023. Silvia llegó al juzgado de Puebla con una confianza insultante, escoltada por su abogado y Fabián, quienes ya saboreaban la victoria. Ricardo y yo entramos encogidos, actuando como dos ancianos frágiles que apenas entendían el procedimiento. El abogado de Silvia desplegó una narrativa magistral sobre nuestra supuesta senilidad, presentando el certificado de Salcedo como una verdad absoluta. El juez parecía convencido. Ricardo actuó con dudas e inseguridad durante el interrogatorio, confirmando las sospechas del magistrado. Cuando el juez estaba a punto de dictar sentencia para el internamiento de Ricardo y la tutela total de nuestros bienes, el licenciado Mendoza se puso de pie. «Su señoría, antes de proceder, solicitamos que se integre esta evidencia superveniente que cambiará la naturaleza de este juicio». Mendoza reprodujo el audio de Silvia sobornando al doctor Salcedo. El silencio en la sala fue sepulcral, roto solo por el sonido de la propia voz de Silvia vendiendo la salud de su padre por 5.000 pesos. Presentó los vídeos del investigador y las pruebas del fraude financiero. El rostro de Silvia pasó del triunfo a un pálido cadavérico. Entonces, Ricardo se levantó. Ya no era el anciano encorvado de hace unos minutos. Se puso recto, con la autoridad de un patriarca que no ha perdido un ápice de su poder. «Su señoría», dijo Ricardo con una voz que llenó el recinto,
Durante meses hemos permitido que mi hija ejecutara su plan criminal para documentar cada una de sus traiciones. No buscábamos piedad, buscábamos justicia. Mi mente está tan clara como el primer día que levanté mi empresa, y hoy mi única voluntad es que la ley caiga con todo su peso sobre quienes intentaron despojarnos. El juez, visiblemente indignado, anuló el poder de Silvia en ese mismo acto, ordenó su detención inmediata para investigación por fraude y falsedad, y dictó una orden de restricción absoluta. Silvia intentó acercarse a nosotros, llorando, balbuceando que lo hacía por nosotros. Ricardo se detuvo y la miró con una lucidez implacable. Has perdido mucho más que una herencia hoy, Silvia. Has perdido tu nombre y a tu familia. Esto no es venganza, es consecuencia. Salimos del juzgado como lo que siempre fuimos, dueños de nuestra vida. Pero aún faltaba el acto final, el golpe que terminaría de cerrar el ciclo de justicia que habíamos iniciado. Los días que siguieron a la audiencia en el juzgado de Puebla fueron de una intensidad sísmica. Silvia había sido humillada ante la ley y ante su propia sangre. El estruendo de su caída todavía resonaba en los pasillos de nuestra casa en Zabaleta. Había perdido el control legal que pretendía usar como un arma, y ahora se enfrentaba a una investigación criminal que marcaba el inicio de su ruina definitiva. Sin embargo, Ricardo y yo sabíamos que la justicia de los hombres no era suficiente. Faltaba la lección más profunda, la que nace de la pérdida de lo que realmente importa. Patricia había perdido la batalla legal, pero necesitaba comprender, con la lucidez que da el vacío, el daño que había infligido y las consecuencias que marcarían su vida para siempre. El miércoles posterior a la audiencia, recibimos una visita que no esperábamos. Mateo, nuestro nieto mayor, que a sus 17 años ya cargaba en su mirada la seriedad de un hombre. Se sentó con nosotros en la sala, entre los muebles de Amozoc que Silvia tanto ansiaba vender. Su voz, aunque joven, era firme. Abuela, abuelo, durante años mi mamá nos alimentó con mentiras. Nos decía que ustedes estaban perdiendo la razón, que se estaban volviendo seniles y que nosotros, como familia, teníamos la obligación de protegerlos de su propia incapacidad. Fue doloroso escuchar cómo Silvia había intentado envenenar la pureza de sus propios hijos. Mateo nos relató cómo ella y Fabián los manipulaban, diciéndoles que éramos egoístas por no compartir la fortuna y que para cuando nosotros muriéramos, no quedaría nada para ellos porque lo habríamos derrochado en médicos y excentricidades. Pero ahora lo entiendo todo, continuó Mateo con una mezcla de rabia y vergüenza. Entiendo que mi madre intentaba robarles y que usaba mi nombre y el de Valeria como un escudo para justificar su avaricia. Me duele que hayan tenido que sufrir este asedio por su culpa. Lo miré fijamente, viendo en él la integridad que su madre había desechado. Mateo nos aseguró algo que nos devolvió la paz. Ellos nunca quisieron nuestro dinero, solo querían a sus abuelos. Si Silvia se hubiera preocupado por nosotros en lugar de calcular el valor de nuestra herencia, hoy seríamos una familia unida y feliz. En ese momento, Ricardo tomó una decisión que marcó el destino final de nuestro legado. Mateo, tu abuela y yo hemos decidido que nuestro patrimonio debe ser un refugio para quienes nos aman, no un botín para quienes nos acechan. Hemos modificado nuestro testamento. Ricardo le explicó que Silvia quedaba formalmente excluida de cualquier beneficio futuro. En su lugar, habíamos creado un fondo fiduciario blindado para la educación y el inicio de la vida adulta de Mateo y Valeria. No queríamos que ellos pagaran por la bajeza de sus padres. Mateo lloró, no por el dinero, sino por el honor recuperado. Ricardo fue tajante. Silvia prefirió tomar el regalo por la fuerza en lugar de recibirlo con amor. Ahora, tendría que ver cómo sus propios hijos recibían lo que ella, por su propia mano, había perdido. Al día siguiente, el licenciado Mendoza formalizó los cambios. Dividimos nuestros bienes entre Adrián y Marcos, los hijos que demostraron que la lealtad es un valor sagrado, y el fondo para los nietos. Silvia no recibiría absolutamente nada, salvo la casa donde vivía con su familia, una decisión que tomamos únicamente para no dejar a Mateo y Valeria en la calle.
pero Ricardo quería que ella viera el abismo. Le pidió a Mendoza que le enviara una carta oficial detallando cada centavo y cada propiedad que habría heredado, si no hubiera traicionado nuestra confianza. La carta era un documento de justicia poética. Explicaba que, de haber mantenido una conducta digna, Silvia habría recibido activos valorados en aproximadamente 4,5 millones de pesos. Como consecuencia de su fraude, solo conservaría el techo sobre su cabeza. La misiva subrayaba que sus hermanos eran los verdaderos hijos que merecíamos y que sus propios hijos, Mateo y Valeria, habían demostrado tener una integridad que ella nunca poseyó. Cuando Silvia recibió el documento, el escándalo llegó a nuestra puerta. Pero las órdenes del juez eran claras, tenía prohibido acercarse. Tuvo que quedarse en la banqueta, gritando desde la calle como alguien que lo ha perdido todo. Papá, mamá, déjenme explicarles. Todo lo que hice fue por ustedes. Gritaba desde la acera, su voz quebrada por la desesperación. Ricardo salió al jardín, erguido y magnífico bajo el sol de Puebla. «Tuviste 1000 oportunidades para ser honesta, Patricia», le gritó de vuelta. «Escogiste el engaño y ahora el engaño es tu único compañero. Ya nos mostraste quién eres realmente y esa mujer no tiene lugar en nuestra casa ni en nuestra vida». Fue la última vez que la escuchamos. Silvia se fue llorando, y con ella se fue el ruido de años de manipulación. Los meses siguientes trajeron el peso de la ley. Fue sentenciada a 18 meses de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario y una multa que drenó lo poco que le quedaba. El doctor Salcedo perdió su licencia y el abogado cómplice fue inhabilitado. Pero el castigo más severo fue el silencio de su propia casa. Fabián, el instigador, la abandonó poco después del juicio, llevándose los ahorros que aún compartían. Silvia se quedó sola en esa casa que nosotros le permitimos conservar, cargando con antecedentes criminales y el desprecio de su propia descendencia. Mateo y Valeria decidieron vivir principalmente con nosotros al cumplir la mayoría de edad. Hoy, mientras cierro este relato, han pasado casi 2 años desde aquel juicio. Ricardo sigue recuperándose, aunque su energía no es la de antes, su mente es una fortaleza de lucidez. Yo tengo 72 años, él 74, y cada mañana que despertamos en paz en nuestra casa de Zabaleta es una victoria. El tiempo que Silvia nos robó con sus intrigas no volverá, pero el que nos queda es nuestro, puro y digno. Adrián maneja el imperio textil con mano firme y Marcos sigue siendo nuestro apoyo incondicional. Mateo estudia ingeniería en Querétaro y Valeria destaca en sus estudios. Ambos son el reflejo de los valores que Silvia no pudo corromper. Ella, por su parte, vive hoy en un pequeño departamento tras perder la casa por deudas, trabajando como empleada. Nos envió una carta pidiendo perdón, hablando de su terapia y de su arrepentimiento. La leímos, pero decidimos que hay traiciones que alteran el orden natural del universo. No se trata de odio, se trata de respeto por nosotros mismos. Le enviamos a decir que su verdadero perdón debe ganárselo con sus hijos, a través de los años y de los hechos, no de las palabras. Esta experiencia me enseñó que la edad no nos hace víctimas, nos hace veteranos. Patricia pensó que éramos muebles viejos que estorbaban, pero descubrió que éramos los arquitectos de su destino. Aprendí que la familia real es la que te cuida cuando eres vulnerable, no la que espera que cierres los ojos para saquearte. A ustedes, que escucharon mi historia, les digo, nunca permitan que nadie les quite su voz ni su dignidad. No importa la edad ni la salud, mientras haya un soplo de vida, hay derecho a defenderse. No vean a sus mayores como herencias andantes, y si son mayores, no se dejen intimidar por la ambición de los jóvenes. Si esta historia de justicia les ha llegado al corazón, apóyenme con un me gusta, suscríbanse para que más personas despierten ante el abuso, y cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho ustedes en mi lugar. Sus palabras son el eco de mi propia fuerza. Hoy, Ricardo y yo dormimos tranquilos. Hicimos lo correcto por nosotros y por el futuro de nuestros nietos.
Patricia eligió la ambición y nosotros elegimos la integridad. Ella carga con su soledad y nosotros con nuestra paz. Porque, al final del camino, queda claro que la vida no se trata de lo que acumulas, sino de cómo tratas a quienes te dieron la vida. Esto no es venganza, es consecuencia.